Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en este día martes 26 de julio del año 2022. En espera que hasta donde nos sintonizan se encuentren gozando de muy buena dicha, salud y abundante felicidad, tanto ustedes como sus seres queridos. Inicio este programa enviando un fraterno saludo para todas las personas que han visitado la plataforma de YouTube en Informa TVX, donde pueden participar dando sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios sobre las distintas temáticas que cada martes intentamos poner en agenda para su conocimiento y discusión. También pongo una vez más a su disposición las redes sociales de este servidor para que podamos continuar con el análisis y debate de los temas de coyuntura. En Twitter me pueden encontrar como Alvarenga Mártir y en Facebook e Instagram con el nombre de Eduardo Alvarenga. Será para mí un verdadero honor el contar con su presencia y participación a través de dichas redes sociales también. En esta ocasión vamos a abordar dos temáticas que han estado en agenda en los últimos días, en las últimas semanas, y que es importante que conozcamos el alcance de esas temáticas y cómo éstas impactan de alguna u otra manera lo que sucede al interior del país. Y me refiero puntualmente que hemos de hablar de la lista Engel y de la suspensión del fútbol nacional en nuestro país. Hablemos primero de la lista Engel, y es que este es un mecanismo adoptado al interior del país de los Estados Unidos de América, donde a partir de listas que se presentan en el Congreso de los Estados Unidos, se determina incluir a personas, funcionarios públicos, empresarios, actores de la realidad nacional de países donde consideran que existen algunas circunstancias que ponen en riesgo derechos fundamentales en dichos países o que ponen en riesgo incluso la democracia. Mucho se especuló semanas atrás sobre el contenido de esta lista Engel respecto de funcionarios o personajes de la realidad nacional en El Salvador, y se mencionaban muchos nombres que podían verse incluidos en la misma. Resulta de que en días recientes, la semana anterior, se oficializó el contenido de la actualización de la lista Engel, donde se mencionan a 6 personas que han tenido cargos públicos significativos en nuestro país, y se les atribuye puntualmente lo siguiente: ¿cuáles son las razones del por qué Estados Unidos ha decidido incluirles en la lista Engel, teniendo como efecto inmediato la suspensión de las visas americanas, la prohibición, por tanto, del ingreso a territorio estadounidense de manera legal para las personas que vamos a mencionar a continuación? Primero, se habla del secretario de prensa de la Presidencia de la República, el señor Ernesto Sanabria, a quien se le atribuye usar su cargo y su influencia sobre el presidente Bukele para presionar a los funcionarios de partidos políticos de oposición bajo la amenaza de ser acusados de delitos penales. Esta es la razón por la cual Estados Unidos considera que ha de incluirse al secretario de prensa de la Presidencia de la República de El Salvador en dicha lista. También incluye al señor Cristian Guevara, que es el jefe de fracción del partido político mayoritario en la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas. A él se le señala, o se le incluye más bien dicho, en esta lista Engel, por el hecho de haber presentado ante el Pleno de la Asamblea Legislativa las reformas a la ley de proscripción de pandillas y al Código Penal, y a partir de las cuales se busca o se ha penalizado
hasta con 15 años de cárcel cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las pandillas, abarcando esta prohibición claramente a los medios de comunicación. Estados Unidos ha considerado y lo establece en el documento donde se hace público la inclusión en la lista Engel, que esta normativa constituye un claro intento de censura a los medios de comunicación en nuestro país. También se ha incluido al ex asesor jurídico de la Presidencia de la República. Me refiero a Javier Argueta, a quien se le señala de planear la destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, Raúl Melara, en un proceso de renovación que riñe con la Constitución de la República de El Salvador, al obviar, dice Estados Unidos, la lista de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura. Se está entonces identificando, se está individualizando al ex asesor jurídico de la Presidencia de la República, que fue quien planificó y echó en efecto el desarrollo de lo que derivó el 1 de mayo del año 2021 en la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes sí habían sido electos en respeto de lo que el proceso constitucional establece, de lo que el proceso constitucional para nombrar, para elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional deriva, y también de la destitución al entonces fiscal general de la República. También se incluye al alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, a quien se le acusa de usar su cargo para participar en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Se le está individualizando a partir del rol que ha ejercido por muchísimos años en la política nacional al alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, que se ha valido de dicho cargo para participar de actividades ilícitas, tal cuales son el tráfico de drogas y el lavado de dinero. También se incluye en esta actualización de la lista Engel al señor René Figueroa, exministro de Seguridad durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca, a quien juntamente con su esposa se le atribuye el hecho que habrían lavado dinero por al menos $3 millones provenientes de fondos públicos. Estas son las razones, estos son los funcionarios que Estados Unidos ha dispuesto incluir en la lista Engel y cuyo efecto inmediato ha sido la suspensión de las visas, que es el documento que, como ustedes muy bien saben, le permite a un individuo el ingreso de manera legal a territorio estadounidense y por ende se materializa en la prohibición del ingreso a dicho territorio. Hay que decirlo, esta es una decisión adoptada por autoridades del gobierno estadounidense en el ejercicio de sus potestades normativas y de su independencia y autonomía sobre el manejo de quienes pueden ingresar a su territorio. Ese es el efecto que trae consigo la lista Engel. No es otro, por el momento, tal cual lo han mencionado las autoridades del gobierno estadounidense, que el que les comento para con las personas en específico que he relacionado. Se dice también que en los próximos días puede existir una nueva actualización de este listado donde podría darse el caso que se incluyan a otros actores políticos de la realidad nacional. También creo que es oportuno decirlo. Esta lista Engel, la inclusión en esta lista Engel, no deriva necesariamente en la adopción de alguna medida por parte de las autoridades públicas de nuestro país para con estas personas que han sido
incluidas en el listado. No es vinculante, llamemos la inclusión. No se traslada a un mandato imperativo para con las entidades públicas de nuestro territorio nacional, sino que queda pues en una disposición que han adoptado precisamente para aplicar en el territorio de los Estados Unidos de América y se materializa en esa prohibición de ingreso al mismo. Es importante decirlo y tener claridad sobre esos términos también, en tanto el alcance de estas restricciones abarca para el territorio de los Estados Unidos de América. Y no por ello hay que decir las cosas de manera tan laxa, tan relajada. En tanto, son acusaciones graves las que se les están haciendo a estas personas, de atentar en contra de la democracia, de los estamentos democráticos de nuestro país, de atentar contra el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, de implementar normas y medidas que traen consigo algún nivel de vulneración a derechos humanos fundamentales de la población salvadoreña, que hay que ponerle ojo, que hay que ponerle especial cuidado, en tanto, aunque no sean vinculantes, el contenido de la inclusión en esta lista Engel, las razones que se le atribuyen del por qué se incluyen, sí ameritan una reflexión a nivel personal de la ciudadanía sobre los hechos peligrosos o incluso que rayan con delitos contenidos en nuestra Constitución que se les está atribuyendo a estas personas. Ahora bien, el segundo tema del cual se ha hablado muchísimo durante las últimas semanas y que es importante referirnos un poco es el tema de la suspensión del fútbol nacional. Y es que han sucedido en muy pocos días distintas situaciones que han llevado a que a esta fecha, martes 26 de julio del año 2022, se encuentre en una situación de clara incertidumbre el desarrollo del fútbol nacional. Todo empieza hace aproximadamente 2 semanas o un poco más, cuando representantes, agentes auxiliares de la Fiscalía General de la República se apersonaron a las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol en aras de obtener elementos de una investigación de delitos que se le atribuyen a personas que conforman al presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, y otros integrantes de la Federación Salvadoreña de Fútbol que se les está investigando en sede penal por la comisión de delitos. Tal es el caso de lavado de activos, lavado de dinero y administración fraudulenta. Sobre este punto hay que decirlo, claramente se debe de realizar cuando existen indicios de comisión de un ilícito, pues la Fiscalía General de la República está habilitada para realizar este tipo de diligencias que le permitan obtener insumos para probar los delitos, los ilícitos que se les están atribuyendo. Posterior a esta situación que llegó la Fiscalía General de la República, resulta de que el Tribunal Disciplinario, creado a partir de la Ley General de los Deportes, Disciplinario y Ética de los Deportes, creado a partir de esta normativa ya hace un par de años, emitió una resolución a partir de la cual dictó una medida cautelar de aplicación inmediata donde decía que los integrantes del comité de la Federación, del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol quedaban al margen del ejercicio de sus cargos en razón del no cumplimiento de algunas disposiciones normativas de la Ley General de los Deportes. ¿Qué pasa este análisis? Por la adecuación de los estatutos, de la normativa, de la reglamentación de FIFA para con esta normativa de la Ley General de los Deportes. Sobre este tema hay que traer a colación un punto importante.
La Federación Internacional de Fútbol Asociados es una asociación privada que es quien rige a partir de sus estatutos el desarrollo del fútbol legítimo, llamémoslo, o del fútbol legalmente reconocido bajo su normativa, que para el caso de nuestro país encuentra su representación en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces, cuando se dio esta situación de suspender, de apartar del ejercicio de su cargo a los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, a los pocos días, la FIFA, por medio de sus representantes para el área de CONCACAF, emitió una misiva, emitió un comunicado donde expresamente le dijo a la Federación Salvadoreña de Fútbol que le comunicara al Comité Ejecutivo, le mandó esa misiva, esa nota, donde le decía que le comunicara a las autoridades nacionales, incluyendo al INDES, que el reconocimiento que ellos daban como autoridad legítima del fútbol en El Salvador era única y exclusivamente al Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pues hay que decirlo, junto con esa decisión de apartar que este tribunal disciplinario había emitido, donde decía de apartar de manera inmediata de sus cargos a quienes integran el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol, también ordenó el que se estableciera lo que llamaron una comisión normalizadora del fútbol. También hay que decirlo, esa potestad única y exclusivamente le corresponde a la FIFA y a las entidades que derivan de la misma. De hecho, ya han existido en el país en años anteriores comisiones normalizadoras del fútbol donde han sido establecidas por mandato de la FIFA y han cumplido con el papel que se les ha sido asignado. Ante esta circunstancia, la semana anterior se nombró una comisión normalizadora integrada por dos personas extranjeras, una de nacionalidad argentina y otra de nacionalidad español, quienes también eran acompañados por personas salvadoreñas, por compatriotas, y desde el tribunal que le había ordenado al INDES se les estaba dando la potestad para tomar las riendas y decisiones administrativas al interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Es así que esta situación había llevado a la FIFA a fijar como fecha límite para que dicha comisión se retirase de las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol el día de ayer, lunes 25 de julio. Así las cosas, resulta que el fin de semana, pues efectivamente, el INDES, a partir de su comité, sesiona de manera extraordinaria y determina que dicha comisión normalizadora, nombrada por ellos, iba a retirarse de las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, en tanto los jugadores profesionales del fútbol y también los presidentes de los equipos de la primera división se habían expresado en el sentido que dicha comisión debía retirarse de inmediato de la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque básicamente se estaba considerando de antemano ya por parte de FIFA que ese nombramiento, que el ejercicio de esos roles por parte de la comisión normalizadora se materializaba como injerencia en materia del fútbol, y en ese tema pues FIFA es bastante celoso, ¿verdad? Y podía derivar, si eso se mantenía, si el ejercicio de esa comisión se mantenía, en una suspensión del fútbol profesional en el país, con las consecuencias que ello traería consigo. La desafiliación prácticamente del país como parte de la FIFA, el no juego oficiales por parte de las selecciones a todo nivel de nuestro país, no solo la selección de fútbol mayor, nos referimos también a la selección de fútbol playa, a una selección femenina sub-15 que está próxima a
cumplir con algunos compromisos deportivos, a la participación de los equipos nacionales en torneos oficiales como el que se va a disputar o se está disputando ya esta noche por parte de Club Deportivo Águila y el partido que sostendrá el día de mañana en Belice por parte de Platense. Todas estas son las consecuencias prontas, digamos, inmediatas en cuanto al desarrollo del fútbol profesional en nuestro país, que han estado en riesgo en los últimos días. Y bueno, a la fecha siguen estando en riesgo, porque resulta que hoy por hoy, de manera técnica legal, no existe un comité ejecutivo de la Federación de la Salvadoreña de Fútbol que esté ejerciendo las funciones que esté instalado, porque como les he dicho, está suspendido el ejercicio por disposición de este tribunal disciplinario. Y ante ello se ha visto paralizado prácticamente el fútbol nacional, pues los árbitros hace un par de días también fueron bastante claros al establecer que si ellos no recibían un nombramiento derivado de la instancia pertinente al interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol, pues que mal harían ellos con presentarse a pitar los partidos de la primera, segunda y tercera división, porque irían en contra de los estatutos de la FIFA. Básicamente ellos lo que pidieron, y he de reconocer su valentía y su buena práctica en el ejercicio de la labor, fue un respeto al debido proceso de las normativas que le rigen. ¿Cuánta falta le hace esa determinación a muchos sectores de la población, a muchos sectores de nuestra realidad nacional, cuando de manera arbitraria, de manera abusiva, se procede a transgredir procesos, a transgredir derechos de la población y no se exige como corresponde el respeto al debido proceso? Es así como actualmente todavía se encuentra en incertidumbre el desarrollo del fútbol nacional y se está tristemente a la expectativa también de que FIFA pueda tomar una determinación en el sentido de suspender a el fútbol nacional. Por el bien de todos los intereses que están inmersos en el fútbol salvadoreño, espero que en las próximas horas, que en los próximos días, a los que han llamado las fuerzas vivas del fútbol puedan tomar decisiones que permitan sobrellevar este momento que se ha dado, estos impases que se han venido materializando, y en los próximos días ya se pueda contar con todo el andamiaje que permita el correcto desarrollo del fútbol salvadoreño. Cuídense muchísimo, espero que tengan muy buenas noches y que todo lo que hagan en esta semana les sea de éxito y bendiciones. Si Dios así lo permite, nos encontraremos la próxima semana, ya en el mes de agosto, en una nueva edición de su programa Plataforma. Que pasen muy buenas noches.